Bien, buenos días, hermanos. Es un gozo estar aquí todos juntos nuevamente para adorar al Señor. Para quienes no me conocen, soy Eddie, uno de los pastores de la iglesia, y es un gozo cada domingo estar aquí juntos para ser edificados juntamente por medio de la predicación de la palabra. Y hoy vamos a comenzar una nueva serie. Vamos a comenzar una serie basada en el Evangelio de Marcos. Una serie basada en el Evangelio de Marcos que nos ayudará a ver de una forma mucho más clara y directa la vida de nuestro Señor Jesucristo. Jesús se encuentra a lo largo de toda la Escritura. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Jesús es el centro de la Escritura. Pero en el Evangelio de Marcos vamos a ver, y en todos los Evangelios veremos de manera más clara la vida de nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra. Así que quiero pedirles que me acompañen a Marcos capítulo 1, y vamos a leer los primeros 13 versículos. Marcos capítulo 1, los primeros 13 versículos, y luego haremos una breve oración. Marcos 1, del 1 al 13, dice así: principio del Evangelio de Jesucristo, el Mesías, Hijo de Dios. Como está escrito en el profeta Isaías: he aquí yo envío mi mensajero delante de mí, el cual preparará tu camino. Voz que clama en el desierto: prepárenle el camino del Señor, hagan derechas sus sendas. Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Acudía a él toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén, y confesando sus pecados eran bautizados por él en el río Jordán. Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero a la cintura y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: tras mí viene uno que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de inclinarme y desatar la correa de sus sandalias. Yo los bauticé a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Sucedió en aquellos días que Jesús vino de Nazaret a Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Inmediatamente al salir del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu Santo descendía sobre él como una paloma. Y vino una voz de los cielos que dijo: tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Enseguida el Espíritu lo impulsó a ir al desierto, y estuvo en el desierto 40 días, siendo tentado por Satanás, y estaba entre las fieras, y los ángeles le servían. Vamos a orar. Querido Señor, por esta tierra han caminado tantos hombres grandes, reyes poderosos, gobernantes de imperios, líderes de millones de personas. Ha habido hombres talentosos en las artes, en la literatura, hombres ingeniosos, grandes pensadores, grandes líderes en esta humanidad, pero ninguno de ellos, oh Dios, se acerca en lo más mínimo a la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Ningún rey, presidente, gobernante, cantante, artista, escritor ha tenido el impacto que solo nuestro Señor Jesucristo tiene en esta tierra. Y aunque podemos admirar a tales hombres, yo te ruego que por medio de esta serie del Evangelio de Marcos, Jesucristo sea tan engrandecido en nuestras mentes y corazones que realmente quedemos cautivados por su persona, que realmente quedemos maravillados por su grandeza, pero también por la cercanía que tiene con su pueblo. Mi Dios, como en toda predicación te rogamos, cautiva nuestros corazones para que sean apresados por Cristo y que nada más sea precioso a nuestros ojos sino solo Él. Ayúdanos a ver su grandeza en la Escritura. Enternece nuestro corazón para que podamos verdaderamente amarlo y adorarlo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. La persona más influyente de la historia de la humanidad, sin lugar a dudas, es Jesús de Nazaret. Ningún otro ser humano ha tenido jamás el impacto en la vida de tantas personas como lo ha hecho Jesús. Ningún otro ser humano ha sido fuente de tanta inspiración para otros hombres como lo ha sido Jesús. Desde obras de arte que se han pintado, inspirados en Jesús, a composiciones musicales, obras de literatura e incluso debates filosóficos que han tenido lugar por la persona de Jesucristo.
Nadie, absolutamente nadie, ha causado tanta conmoción en la humanidad durante 2000 años como lo ha hecho nuestro Señor. Desde su aparición en este mundo hasta nuestros días, todavía hay gente que reacciona de diferentes maneras a Jesús. Algunos lo llamamos Señor y Salvador y le entregamos nuestras vidas, mientras que otros, aún 2000 años después de su muerte y resurrección, lo siguen rechazando de forma categórica y contundente. ¿Cómo es posible que un ser humano que nunca escribió nada de su puño y letra, que nunca compuso ninguna obra ni ninguna pieza musical, que nunca gobernó sobre ninguna nación, haya causado tanto revuelo? Porque a pesar de que han existido grandes hombres, importantes, ilustres, que podríamos admirar, ninguno de ellos se compara a nuestro Señor Jesús. Ninguno ha sido capaz de dividir la historia entre antes y después de Él. Ninguno ha podido causar el impacto en la vida de tantas personas, incluso después de su tiempo. Quiero que pienses en esto. En la historia de la humanidad ha habido gente grande. Ha habido gente que ha gobernado imperios, casi media Europa completa, casi un continente completo, y aún así, ninguno de ellos ha tenido el impacto que tiene Jesús. Imagínate el poder que tenían estos gobernantes de poder decidir el destino de millones de personas en su gobierno. Pero aún así sus nombres han sido olvidados o quedan simplemente como un recuerdo. El legado de estas personas no tiene la misma trascendencia que el que tiene el de nuestro Señor Jesucristo. Hay autores y compositores talentosos que han hecho verdaderas obras de arte y todavía seguimos escuchando sus obras, pero ninguno de ellos ha cambiado la vida y el corazón de tantos miles de millones de personas como lo ha hecho Jesús. Han habido pensadores grandes que han impactado la perspectiva de una generación claramente, pero ninguno de ellos ha logrado establecer su reino en el corazón de los seres humanos. Aún así, solamente teniendo 3 años de ministerio activo, solamente con 3 años, digamos, dedicado a la vida profesional del ministerio, Jesús solamente en ese tan corto tiempo pudo causar un impacto tan grande que nosotros dividimos la historia antes y después de él. La pregunta es, ¿por qué? ¿Cómo es posible que un hombre tenga esa capacidad? ¿Cómo es posible que un ser humano que nunca tuvo ningún poder ni autoridad en esta tierra oficialmente hablando, que nunca simplemente invirtió en 12 hombres y que solamente se dedicó a proclamar su mensaje 3 años en una región pequeñita, haya cambiado la historia de la humanidad para siempre? Pues el Evangelio de Marcos nos responde a esta pregunta. El Evangelio de Marcos nos dice de una forma clara y contundente que Jesús no es como cualquier otro hombre. Jesús no es solamente un hombre, no es solamente un maestro y no es solamente un rey. Es todo eso y mucho más. Jesús es el Hijo de Dios Altísimo. Y por esta razón, como el Hijo de Dios ha influenciado a la humanidad como solo Él puede hacerlo. Esta es una serie muy apasionante porque nos va a ayudar a ver a Jesús de una forma mucho más clara. En toda la Escritura lo vemos, es así. Pero en el Evangelio vamos a poder ver su vida de una forma mucho más directa. Este Evangelio de Marcos fue escrito, como ya seguro podrán adivinar, precisamente por Marcos. Pero ¿quién es Marcos? ¿Quién es el autor de este Evangelio? Bueno, a este joven lo encontramos por primera vez, bueno, no por primera vez, pero una de las veces que lo encontramos es en Hechos capítulo 12, versículo 12. En este pasaje de la Escritura se menciona cómo la iglesia estaba reunida en la casa de una mujer llamada María mientras esperaban porque Pedro estaba encarcelado. Y Pedro es liberado de la cárcel de una forma milagrosa y va a la casa de esta mujer donde la iglesia solía reunirse. Y dice el texto en Hechos capítulo 12, versículo 12, que al darse cuenta de esto es Pedro, fue a la casa de María, la madre de Juan, también llamado Marcos, donde muchos estaban reunidos y oraban. El nombre completo del autor realmente es Juan Marcos. Y es el mismo Juan Marcos que acompaña a Bernabé y a Pablo en uno de sus viajes misioneros. Y es el mismo Juan Marcos que luego los abandona en el viaje misionero siendo un desertor y que luego causa la división entre Pablo y Bernabé. Y dice Hechos capítulo 15, versículos 37 y 38, que Bernabé quería también
llevarse a Juan, llamado Marcos, pero Pablo consideraba que no debía llevar consigo a quien los había desertado en Panfilia y no los había acompañado en la obra. Es decir, era un desertor. En el ejército no hay peor deshonra que desertar y abandonar a tus compañeros. Casi es preferible que te maten y morir como un héroe de guerra que vivir como un cobarde que nunca pudo enfrentar la batalla. Este es Marcos en ese momento. Pablo lo ve y le dice, ¿cómo tú vas a abandonar la obra de Cristo? Y eso causa una división entre él y Bernabé. Pero a partir de ese momento la Escritura guarda silencio acerca de Marcos. Y lo volvemos a encontrar en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 13, donde el apóstol Pedro, uno de los seguidores más prominentes del Señor Jesucristo, lo discipula directamente y lo llama como su propio hijo. En 1 de Pedro capítulo 5 versículo 13 dice, la que está en Babilonia, hablando Pedro de la iglesia que estaba en Roma, la que está en Babilonia, elegida juntamente con ustedes, los saluda, y también mi hijo Marcos. Este es el mismo Marcos que abandonó a Pablo y Bernabé. Pero la historia de Marcos es una historia de redención, porque comenzó muy mal con Pablo, pero más adelante en 2 Timoteo capítulo 4 versículo 11, el mismo Pablo que no quería ni verlo, le dice a su discípulo Timoteo, tráeme a Marcos, porque este hombre pasó de ser un cobarde desertor a ser alguien vital en el trabajo del ministerio de Pablo. Y en 2 Timoteo capítulo 4 versículo 11 dice, solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráelo contigo porque me es útil para el ministerio. Vemos esta preciosa declaración de cómo este muchacho temeroso comenzó su camino como un cobarde, pero terminó siendo clave en la extensión del evangelio y de hecho autor bíblico. Sin duda alguna, Marcos también vivió en el tiempo de Jesús y lo vio, pero no fue un discípulo cercano, todavía probablemente era un muchacho. Pero muchos expertos están de acuerdo de que el evangelio de Marcos realmente podríamos llamarlo el evangelio de Pedro, porque fue Pedro quien lo discipuló estando ellos en Roma, y muy probablemente fue ahí cuando él, junto con Pedro, tomó nota de todas las cosas que habían sucedido en la historia de Jesús. Pero el evangelio de Marcos es también bastante particular. Es un evangelio corto, es más corto que el resto de los evangelios. Se dice que es el primer evangelio escrito alrededor del año 45 y 60, cuando estaba con Pedro en Roma. Pero particularmente lo que me llama la atención de Marcos es la rapidez con la que comienza su narrativa. Cuando uno lee Marcos, especialmente el primer capítulo, uno tiene la sensación de que es como cuando estás viendo una serie y alguien le da saltar a la intro. Es decir, Marcos no menciona prólogo largo, no menciona el nacimiento de Jesús, no tiene genealogías largas, no habla acerca del encuentro de María y de José con los ángeles. Marcos se salta todo eso y dice, ¿sabes qué? Vamos directo a la acción. Todos aquellos que han visto series saben que sí, la historia es muy bonita, vamos a enfocarnos en esto. Vamos a saltar esos 10, 20 segundos de introducción que no sirven para nada. Bueno, Marcos no está diciendo que aquello no sirve para nada, lo que está diciendo es, quiero entrar en acción rápido. Es un evangelio cuya introducción es como apresurado. Mira cómo narra el bautismo de Jesús y la tentación, es como inmediato. Dice, sucedió que vino Jesús a Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan. Inmediatamente vino la voz, bajó el Espíritu, fue llevado al desierto, fue tentado 40 días y le sirvieron los ángeles. Casi 2 capítulos de otro evangelio, Marcos lo dice en 3 versículos. Es muy rápido. Y creo que esto es algo intencional por parte del autor. Creo que la forma en cómo él comunica estos eventos en la vida de Jesús es un enfoque que Marcos tiene. El enfoque de Marcos es mostrarnos quién es Jesús por medio, no de genealogías, no de las enseñanzas largas de Jesús, sino por medio de lo que Jesús hizo. Marcos está diciendo, sí, Jesús es el Hijo de Dios, te lo quiero demostrar, mira todo lo que él ha hecho. Cada evangelio es un relato bíblico, histórico y real de la vida de Jesús, pero cada evangelista tiene su perspectiva diferente acerca de cómo quieren mostrar a Jesús. Todos son fieles a los hechos, pero cada uno quiere enfatizar algún aspecto. Y lo que Marcos nos quiere mostrar es que Jesús es el Hijo de Dios por medio de la autoridad que Él muestra cuando actúa, cuando hace. En otras palabras, Marcos está diciendo, este es el Hijo de Dios porque mira lo que es capaz de hacer. No es, mira lo que los judíos han dicho en la genealogía, es el descendiente de David, ¿ves que es el Hijo de Dios? No, Él está diciendo, mira esto, si Jesús no es el Hijo de Dios, entonces explícame cómo Él es capaz de hacer todo lo que puede hacer. Y esto es lo que Marcos nos quiere mostrar. De hecho,
es por medio de la autoridad como hijo de Dios que él afirma la deidad del Hijo de Dios. De hecho, una de las preguntas que más se repite en el Evangelio de Marcos es, ¿quién es este? Constantemente vas a ver a sus discípulos, a su familia, a los fariseos y a todas las personas alrededor de Jesús preguntándose, pero este no era un carpintero, ¿cómo es que este hombre habla como habla? ¿Cómo es que este hombre conoce todo lo que conoce? ¿Cómo es que este hombre tiene este poder para hacer todas estas cosas? Todo el tiempo la gente estaba cuestionando a Jesús porque demostraba capacidades que no eran comunes en un ser humano. Y esto es lo que Marcos nos quiere decir. ¿Quién es? Pues él responde de una forma clara en Marcos capítulo 1, versículo 1, cuando dice, lee conmigo nuevamente, principio del Evangelio de Jesucristo, el Mesías, Hijo de Dios. Y vamos a ver que este Hijo de Dios fue en primer lugar anunciado por los profetas, en segundo lugar fue afirmado por el Padre y en tercer lugar fue probado en el desierto. Estos son nuestros 3 puntos de hoy. Anunciado por el profeta, afirmado por el Padre y probado en el desierto. Todo esto para mostrarnos que Jesús no es como cualquier otro hombre, sino que es el Hijo de Dios en verdad. Así que quiero que leas conmigo nuevamente Marcos capítulo 1, versículos del 1 al 8. Y vamos a ver el anuncio que el profeta hace de este Hijo de Dios. Principio del Evangelio de Jesucristo el Mesías, Hijo de Dios. Como está escrito en el profeta Isaías, he aquí yo envío a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino, voz del que clama en el desierto, preparen camino del Señor y hagan derechas sus sendas. Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Y acudía a él toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén, confesando todos sus pecados y eran bautizados por Juan en el Jordán. Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero a la cintura y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo, tras mí viene uno que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de inclinarme y desatar la correa de sus sandalias. Yo los bauticé a ustedes con el agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Es llamativo que Juan quiera presentarte a Jesús como el Hijo de Dios y diga, lo que te voy a contar ahora es el Evangelio de Jesús, el Hijo de Dios, y de repente, de forma inmediata, no hable de Jesús. Empieza a hablar de otra persona que no es Jesús. Empieza a hablar de Juan el Bautista. Es como que te dijera, mira, vengo a hablarte de Ismael y te comienzo hablando de Pablo. Es llamativo y creo que lo hace de manera intencional porque Marcos quiere demostrar que este Hijo de Dios es un Hijo de Dios que encontramos a lo largo de toda la Escritura. Y por tanto Marcos se va a enfocar en la vida de Juan el Bautista al inicio de su evangelio para dejar claro el anuncio que Juan el Bautista hace de este hijo. El profeta que anuncia la venida del Hijo de Dios es este Juan. Él es presentado como aquel mensajero divino que es enviado antes que el Hijo de Dios para preparar su camino. Y este anuncio está arraigado profundamente en la Escritura. Marcos va a citar 2 profetas, cita a Malaquías y a Isaías. La primera cita la encontramos en Malaquías capítulo 3, versículo 1, y dice así, yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de ti. Y a continuación cita Isaías 43, que dice, voz que clama, preparen en el desierto camino al Señor, allanen en la soledad calzada para nuestro Dios. Quiero decir algo brevemente. Y es un detalle menor. Marcos dice que ha citado a Isaías, pero realmente está citando 2 profetas, Malaquías e Isaías. En los tiempos bíblicos los autores atribuían a un autor principal una cita que puede ser compuesta por 2 autores. Esto se hacía en el Antiguo Testamento y los evangelistas lo hacían a cada rato. Entonces es un detalle menor, pero el punto de este pasaje, lo que está diciendo es, Juan es este mensajero. Desde el Antiguo Testamento se está anunciando la venida de alguno que va a venir, pero antes de que éste venga, enviaré a un mensajero que preparará el camino, que allanará la senda para que luego pueda llegar el Señor. Esta descripción de la vestimenta de Juan parece ser un detalle un poco loco. ¿Por qué Marcos hablaría de la vestimenta de Juan? Como si la forma en cómo el profeta se viste es importante. No, el punto que está haciendo el evangelista es identificando a Juan como profeta del Antiguo Testamento.
De hecho, Juan es el último profeta del Antiguo Testamento, aunque lo encontremos en el Nuevo. Quiero que veas la similitud en la que se describe la vestimenta de Juan con la similitud del profeta Elías. En 2 de Reyes capítulo 1 versículo 8, el rey Ocosías estaba gravemente enfermo y mandó mensajeros de su reinado a que consultaran al dios Baal para ver cómo iba él a mejorar su salud. Y estos mensajeros iban, y cuando ellos iban a encontrarse con los profetas de Baal, Elías, uno de los grandes profetas de Dios en el Antiguo Testamento, les sale al encuentro y les dice: ¿acaso no hay Dios en Israel para que ustedes tengan que ir a consultar a Baal? Regrésense y consulten a Jehová. Y ellos regresan y el rey dice: ¿pero por qué ustedes han vuelto? No, un hombre nos salió al encuentro y nos dijo que ¿acaso no hay profeta en Israel? No hay Dios en Israel, y nos ha venido que volvamos. Y el rey le dice: ¿quién es ese hombre? Mira cómo responden los mensajeros al rey. 2 de Reyes 1:8. Era un hombre cubierto de pelo, refiriéndose a la túnica que lo cubría, con un cinturón de cuero ceñido en los lomos, respondieron ellos. Y el rey dijo: ese es Elías el tisbita. ¿Has visto la forma en cómo se viste Elías? Mira lo que dice Marcos 1:6. Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinturón de cuero en la cintura. No está diciendo que la forma en cómo se visten es importante. Lo que está diciendo es, inmediatamente cuando alguien judío veía la vestimenta de Juan, ¿en quién iba a pensar? En Elías, uno de los más grandes profetas del Antiguo Testamento que hablaba en nombre de Dios. De hecho, el ministerio de Elías y el de Juan era muy parecido. Ambos llamaban al pueblo al arrepentimiento de su propia idolatría. Y es lo que decía Juan el Bautista a todos aquellos, a los de Judea y a los de toda la región de Jerusalén y de Galilea, venían a él para ser bautizados para el perdón de pecados. Ahora, el clímax del ministerio de Juan no está en su similitud con Elías. El clímax del ministerio de Juan no está en que su vida fue profetizada en el Antiguo Testamento. Juan tenía motivos para exaltarse a sí mismo. Juan podía decir: la Escritura habla de mí, porque yo soy esa voz que clama en el desierto, preparen el camino al Señor. Yo tengo una similitud y un ministerio como el del profeta Elías que nadie ha visto. De hecho, multitudes, miles de personas venían a él a escucharlo predicar y a ser bautizados por él. Pero todo esto, amado hermano y amigo, no era el clímax del ministerio de Juan. ¿Sabes dónde está el clímax del ministerio de Juan? Lo encontramos en los versículos 7 y 8. Y él dice, predicaba diciendo: tras mí viene uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de inclinarme y desatarle la correa de sus sandalias. Yo los bauticé a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Mira, yo te quiero decir algo. ¿Cuán fácil es para un hombre hacer de sí mismo el centro de su ministerio? Es que tengo una iglesia grande. No, es que en mi iglesia vienen 300 personas a escucharme predicar todos los domingos. No, es que yo oré por este hermano y se sanó. No, es que yo bendije a estas personas y ahora están en bendición. Como si el centro del ministerio fuéramos nosotros mismos. ¿Sabes cuál es el clímax de Juan? No es decir, soy como Elías, o la Biblia habla de mí, o mira cómo la gente me oye. Es anunciar a Cristo. Y esto nos enseña un principio que tenemos que recordar en toda la Escritura. El centro de todo ministerio cristiano es Cristo. Nada más. El fundamento de todo ministerio cristiano es Jesús. Juan simplemente era la voz que clamaba en el desierto diciendo: ahí viene uno que es grande y poderoso. De hecho, Juan ni siquiera revela la identidad de la persona de la que él está hablando. Él no está diciendo: mira, ahí viene Jesús. Él dice: no, viene uno que es mucho más poderoso que yo. ¿Quién es este que viene? Bueno, mira la cita de Isaías 43, que es precisamente la cita que se aplica a Juan el Bautista. Voz que clama: preparen en el desierto camino, ¿a quién? Al Señor.
Allanen en la soledad calzada para nuestro Dios. Juan no está revelando la identidad de aquel a quien está anunciando, pero la Escritura ya nos está dando algunas pistas. Aquel que venía tras Juan era nada más y nada menos que Dios mismo hecho hombre. Y Juan va a hablar del gran poder que tiene este que viene detrás de él. Mira, él dice, sí, ustedes vienen a mí. Y Juan ciertamente tenía poder para persuadir multitudes. Juan seguramente era un predicador con mucha presencia y persuasión. Si no, multitudes no vendrían a escucharlo, que él los confrontara con su pecado. Sin duda alguna, Dios le había dado a este hombre poder para predicar y para ministrar a otros. Pero Juan dice, sí, yo los puedo persuadir con la palabra, pero hay uno que tiene poder para derramar el Espíritu de Dios sobre ustedes, con tal poder que van a ser sellados por la eternidad. El poder de Cristo es lo que verdaderamente hace el cambio en las personas, no el poder del ministro. Juan nos acaba de mostrar lo que él verdaderamente considera como importante. Yo te quiero preguntar, ¿por qué tú haces lo que haces en la iglesia? ¿Por qué tú haces lo que haces para servir a Dios? Para que otros digan, wow, es que mira cómo predica, mira cómo enseña. Wow, es que mira qué amor tiene, que siempre va a visitar a los hermanos. Quiero decirte, hay un gran peligro en servir a Dios por nuestra propia gloria. Hay un gran peligro en usar el ministerio cristiano para guiar a las personas a ti mismo y no a Jesús. Y esa es una realidad, para mostrarte a ti como si tú fueras el salvador de las personas. Juan no dijo, ya te bauticé, estás listo, no te falta nada más. Él dijo, no, yo te he bautizado con agua, pero tú necesitas ser bautizado por aquel que viene tras de mí. Ese es el que verdaderamente te puede sellar por la eternidad. Yo solamente soy una voz que clama en el desierto. Y amados, yo quiero que tú sepas que todo este anuncio de Juan crea expectación en el pueblo. Quizás para nosotros es difícil verlo, pero si tú logras meterte en la mente de un judío de esa época, viendo a Juan, él va a decir, tenemos aquí un hombre que manifiesta el poder de Dios en su ministerio. Tenemos aquí un hombre que predica con pasión y con fidelidad. Tenemos aquí un hombre que nos recuerda al gran profeta Elías, aquel que humilló a los profetas de Baal. Tenemos aquí a alguien impresionante, un gran hombre de Dios. Y aún así él dice, no hermanos, viene tras de mí uno del que ni siquiera yo soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Es decir, no soy digno ni siquiera de lavarle los pies. Y ese es el servicio más bajo que un esclavo podía prestar. Yo no soy digno ni de eso. Con toda la grandeza de su ministerio. Aún así él decía, viene uno que vas a flipar, chaval. Y la gente estaba, ¿quién es este? ¿Quién puede ser aquel que muestre un poder mayor al de este hombre que está predicando en nombre de Dios? ¿Sabes qué? Juan no responde la pregunta. Juan no dice quién es. Juan no revela su identidad. Gracias. Juan no revela la identidad de este hombre. No dice cómo se llama, no dice dónde está, no dice cuándo vendrá, no dice cómo vendrá. ¿Sabes quién responde la pregunta? Quiero que leas conmigo los versículos 9 y 11. Sucedió en aquellos días que vino Jesús de Nazaret a Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Inmediatamente al salir del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu descendía sobre él como una paloma. Y vino una voz de los cielos que decía, mira quién responde la pregunta que estaba en la mente de todos aquellos judíos que escuchaban a Juan. Tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. ¿Sabes quién responde la pregunta? El Padre. Toda esta expectación que Juan estaba creando en el público, que estaban ansiosos por poder conocer quién es este hombre tan grande, el Padre dice, este es mi Hijo. Lo que está diciendo Marcos es que este Hijo anunciado por el profeta fue afirmado por el Padre. Y este es nuestro segundo punto.
Jesús es afirmado por Dios Padre mismo como aquel en quien reposa toda autoridad y gobierno sobre todas las cosas. Ahora, algo importante que debemos aclarar en el texto es, nos dice Marcos 1:4 que el bautismo de Juan era para el arrepentimiento de pecados. Y Jesús se bautiza, pero debemos dejar claro que Jesús ni pecó, ni necesitaba arrepentirse, ni necesitaba recibir perdón. La única razón por la que Jesús viene a Juan para bautizarse es porque así lo requería la ley. Así lo requería el mandato de Dios sobre el pueblo de Israel. De hecho, en Mateo 3:15, Jesús le dice a Juan, el otro evangelio que también narra de forma más detallada este encuentro, Juan se niega a bautizarlo y Jesús le dice, permítemelo ahora porque es conveniente que así cumplamos con toda justicia, es decir, con la ley de Dios. Entonces Juan consintió y lo bautizó. El bautismo de Cristo simplemente era un acto de obediencia a la ley de Dios porque Él es el Cordero perfecto, sin mancha, sin pecado y sin desobediencia que luego sería sacrificado. Pero lo que vemos es que la afirmación del Padre acerca del Hijo nos muestra que el bautismo de Jesús es diferente. De hecho, Juan bautizaba a miles de personas todos los días. Todo el mundo, la multitud venía a él a ver cómo la gente se bautizaba y nunca había pasado nada espectacular. Nunca había visto un evento que sellara ese bautismo de una forma milagrosa hasta que apareció Jesús. Hasta que aquel que a pesar de que no necesitaba arrepentirse, se bautizó para cumplir con toda justicia, lo hizo. Y entonces la afirmación de su identidad como hijo de Dios vino por parte del Padre. Tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. El Padre afirma que Jesús es su Hijo. ¿Qué significa que Jesús es el Hijo de Dios? Muchas personas afirman que Jesús es el Hijo de Dios y quieren decir algo completamente diferente a lo que vemos en la Escritura. Que Jesús es el Hijo de Dios no quiere decir que Jesús es menor al Padre o de una categoría inferior al Padre. Que Jesús es el Hijo de Dios no quiere decir que Jesús está subordinado como si el Padre mandara y Jesús tiene que obedecer absolutamente todo, como si la voluntad del Padre y del Hijo no fueran la misma, como si hubiera un tipo de desacuerdo y entonces Jesús tiene que obedecer sí o sí, está obligado porque si no su Padre lo va a disciplinar. No es eso lo que quiere decir. Cuando la Biblia dice que Jesús es el Hijo de Dios, se está refiriendo a la naturaleza divina de Jesús. Muchos incluso piensan de manera errónea que Jesús se convirtió en el Hijo de Dios cuando se encarnó. Muchos piensan, no, Jesús era la segunda persona de la Trinidad y cuando se hizo hombre se convirtió en el Hijo de Dios. No, la Biblia no afirma eso. De hecho, en aquella cultura, cuando un hijo o cuando una persona era hijo de una persona importante, de un rey, de un dignatario, de alguien que tenía autoridad, el mismo respeto y veneración que recibía el padre lo recibía el hijo. La misma respeto y digamos admiración que tenía el rey la tenía el príncipe. Lo que quería decir la relación padre-hijo es que ambos eran de la misma esencia. De hecho, en Juan capítulo 5, versículo 18, otro evangelio que nos habla de Jesús como el Hijo de Dios, nos muestra esta verdad. Los judíos entendían ese concepto. Los judíos entendían que cuando alguien se llamaba hijo, estaba diciendo, yo tengo la misma autoridad que mi padre. Mira Juan 5:18. Entonces por esta causa los judíos aún más procuraban matar a Jesús. Escucha por qué. Porque violaba el día de reposo, no porque violaba el día de reposo, sino porque llamaba a Dios, su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Los judíos tenían muy claro el concepto de que cuando Jesús decía, Dios es mi Padre, eso era una afirmación de su propia naturaleza divina diciendo, Dios es igual a mí, yo soy igual a Dios. Es decir, los judíos entendían correctamente lo que Jesús estaba diciendo, lo que pasa es que no lo aceptaban. Cuando la Biblia habla de que Él es el Hijo de Dios, lo está diciendo no por su encarnación y sujeción, sino lo está diciendo porque comparte la misma
naturaleza que el Padre. Son exactamente igual en poder, gloria, autoridad, gobierno. Exactamente los mismos atributos que tiene el Padre son los mismos atributos que tiene el Hijo. Y quiero decir algo, no son la misma persona. Porque otra de las herejías que hay por allí es aquellas que afirman que Dios es uno solo que tiene 3 manifestaciones diferentes. No, hermanos. Jesús no es que era el Padre antes y después se convirtió en el Hijo y después cuando murió y resucitó se convirtió en el Espíritu Santo. Eso es una herejía unicitaria que la iglesia ha rechazado desde sus inicios. La Biblia nos enseña que Dios es un Dios trino, uno en esencia, uno en divinidad, uno en gloria, en poder, en autoridad y 3 en personas. ¿Cómo funciona? Es un misterio, pero la Biblia claramente lo afirma. Y esto no es un concepto del Nuevo Testamento. Por eso podemos afirmar que Jesús es el Hijo de Dios no por la encarnación, sino por su naturaleza divina. Mira lo que dice el Salmo 2, versículo 7. Ese es el Padre, hablando de Jesús. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Isaías capítulo 9, 6 y 7, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y será llamado admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz, y el aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin, y sobre el trono de David su padre y su reino estarán con él para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. La forma en cómo la Escritura incluso habla de el Señor en el Antiguo Testamento es como el Hijo de Dios. Estos textos nos hacen referencia a que Jesús es el eterno Hijo de Dios. Por esta razón, el Padre encuentra completa complacencia en Él. No quiero que pierdas este detalle. El Padre no solamente lo declara como su Hijo, haciéndolo igual en naturaleza. El Padre declara que es en el Hijo que Él encuentra felicidad. Quiero que pienses en eso por un momento. Dios Padre encuentra satisfacción, felicidad y complacencia en el eterno Hijo de Dios. Mira lo que dice, versículo 11. Tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Y esta palabra en griego quiere decir, en ti estoy satisfecho. En ti yo estoy pleno. Quizás nunca habías pensado en esto, pero Dios encuentra satisfacción, Dios el Padre encuentra satisfacción en el Hijo. A veces pasamos por alto estos detalles que son muy importantes, que nos revelan el corazón de Dios en la Escritura, que nos revelan lo que a Dios le importa en la Escritura. El Padre se puede deleitar, se puede gozar, se puede satisfacer en la persona de su Hijo, porque su Hijo es la perfecta representación de la gloria de Dios. Él es la perfecta representación de la santidad y todos los atributos divinos. Cuando Dios el Padre ve al Hijo, dice, gloria, glorioso. Por eso dice Filipenses 2:10 que Dios lo exaltó y le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre del Hijo se doble toda rodilla, porque Él es digno de gloria. El Padre exalta al Hijo. ¿Qué quiere decir esto? Piensa en esto. Dios es un Dios eterno y perfecto. Dios es un Dios completo en sí mismo. ¿Tú sabes la cualidad que debe tener aquello que satisface y alegra el corazón de Dios? Dios no se satisface con cualquier cosa. Una serie entretenida no satisface a Dios como lo hace con nosotros. Una comida rica no satisface a Dios como lo hace con nosotros. Un paisaje bonito de la creación con las montañas y un lago no produce en Dios el ¡qué belleza! Como lo hacen nosotros. ¿Sabes lo que produce eso en el corazón de Dios? Jesucristo. Eso quiere decir que el valor que tiene Cristo es mucho más hermoso y valioso que cualquier otra cosa creada. Porque Jesús es eterno, Hijo de Dios. ¿Qué significa eso para ti y para mí? Eso quiere decir que si Dios te ha dado a Cristo a ti, te ha dado aquello
que puede satisfacer tu corazón y tus anhelos y darte un gozo y felicidad como ninguna otra cosa. Quiero que pienses en esto. El Padre encuentra complacencia en el Hijo. ¿En qué encontramos complacencia tú y yo? ¿Qué es lo que nos anima? ¿Qué es lo que nos emociona? ¿Qué es lo que produce esa aceleración del corazón? Si no es Cristo, estás viendo o asignando un valor mayor a algo que no lo tiene. Estás asignando un valor mayor a algo que tiene un valor eterno. Y amados amigos que nos visitan hoy, tú y yo existimos para buscar nuestra felicidad. Tú y yo tomamos decisiones todos los días porque queremos buscar algo que nos satisfaga. Quiero trabajar porque a lo mejor el trabajo me llena, me satisface, me da la sensación de que soy productivo, útil y que estoy contribuyendo con este mundo. Y eso satisface mi corazón. O voy a trabajar porque tengo dinero y así el dinero me permite hacer todos aquellos hobbies que a mí me satisfacen el corazón y que me hacen sentir pleno. Es que me encanta viajar y ver paisajes maravillosos. Y en eso yo me deleito. Tú y yo hacemos lo mismo por la misma razón. Buscamos hacer cosas que llenen nuestro corazón. A lo mejor quiero sentirme bien para verme atractivo y sentirme amado y apreciado por los demás. A lo mejor hago cosas porque busco la aprobación del resto. Pero lo único o el único que puede verdaderamente satisfacer tu corazón y que tiene un valor incalculable, solamente que tú no lo ves, es Cristo. Por eso cuando el Padre te da a Cristo, te dice, es que no te puedo dar mayor bendición que tener a mi hijo. Lo que pasa es que tú eres ciego. Hay un pastor llamado Nicolás Tranchini que él usa una ilustración muy buena. Él dice que si a él le regalaran una botella de vino que costara 5.000 euros, él no podría apreciar ese vino porque a él no le gusta el vino. El problema no está en la calidad del vino. El problema no está en que ese vino es costoso porque es un vino puro, delicioso y no es un vino común. El problema está en él, que a él no le gusta el vino. Es decir, él ve eso que en verdad es valioso y dice, a mí es que a mí no me importa. Eso es lo que tú y yo hacemos con Cristo cuando nos deleitamos en otras cosas en vez de Jesús. Sí, Jesús satisface el corazón del Padre. Jesús es perfecto, glorioso, sublime, hermoso. Pero ¿sabes qué? Es que yo necesito esto más que a Jesús. ¿En qué encuentras satisfacción? ¿Encuentra tu corazón satisfacción en lo mismo que encuentra el corazón del Padre? ¿O es en otras cosas? Pero también significa, amados hermanos, para ti y para mí, que si Dios encuentra su satisfacción y se deleita en Cristo, entonces la única forma que encuentre deleite en ti es que te parezcas a Cristo. Por eso el propósito de Dios es transformarnos a que seamos cada vez más como Jesús. Hay muchos predicadores por allí que dicen, tienes que ser una mejor versión de ti mismo. No, tienes que borrar la versión de ti mismo y poner la versión de Jesús en ti. Eso es lo que tienes que hacer. No es actualizar el software, es borrar todo y que Jesús viva a través de ti. No necesitas un parche por aquí o un parche por allá. Necesitas morir y que sea Cristo viviendo en ti. Esto es lo que afirman las Escrituras. No hay forma de que tú agrades a Dios a menos que sea a través de Cristo. Porque solamente en Cristo el Padre encuentra complacencia. Por eso la Biblia dice que debemos vestirnos todos los días con el nuevo hombre, desechando el viejo, porque el nuevo es creado conforme a la imagen de Jesús. Y esto nos lleva al último punto. El último punto es que Dios encuentra su satisfacción en el Hijo porque el Hijo obedece perfectamente al Padre. Y esto es lo que nos muestran los últimos dos versículos. Este Hijo que fue anunciado, este Hijo que es afirmado, es ahora el Hijo que va a ser probado en el desierto. Mira lo que dicen los versículos 12 y 13. Enseguida el Espíritu lo impulsó a ir al desierto y estuvo en el desierto 40 días siendo tentado por Satanás. Y estaba entre las fieras del campo y los ángeles le servían.
Para entender el significado que tiene este pasaje debemos entender otras cosas del Antiguo Testamento. Lo primero que debemos entender es que Israel como nación, como pueblo, fue llamado hijo de Dios mientras estaba en Egipto. De hecho, Oseas capítulo 11, versículo 1, dice, cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Lo que Dios está diciendo es haciendo referencia al tiempo en el Éxodo, cuando Israel estaba esclavo en Egipto, y Dios los saca, los libera de manera poderosa de la esclavitud de Egipto, y los lleva ¿a dónde? Al desierto. Los lleva al desierto para que adoren a Dios y establezcan su pacto con el Señor. Pero ¿qué ocurre con Israel como hijo de Dios en el desierto? ¿Qué ocurre? ¿Acaso el desierto de Israel es un sinónimo de su obediencia? ¿Acaso el desierto de Israel es un sinónimo de que tomaron el camino más corto porque habían sido fieles al Señor? No, todo lo contrario. Cuando leemos el libro de Levítico y Número y todo el Antiguo Testamento, vemos que el camino por el desierto de Israel fue un camino ya que estaba lleno de quejas contra el Señor, de insatisfacción en contra del Señor, de becerros de oro, de pura incredulidad, que cuando vieron la tierra prometida dijeron, no, Dios no tiene poder para sacar a esa gente. El desierto en Israel como hijo de Dios significa la desobediencia. Por eso dice el Señor que los mantuvo 40 años más en el desierto para matar a esa generación y que una nueva generación entrara a la tierra prometida. El desierto en Israel es un recordatorio de la infidelidad de Israel como hijo desobediente de Dios. ¿Por qué crees tú que Jesús pasó precisamente 40 días en el desierto siendo tentado por Satanás? Lo que el texto nos está diciendo es, hay una comparación entre el hijo desobediente del Antiguo Testamento y el verdadero Israel, el verdadero hijo de Dios. De hecho, este texto de Oseas 11:1 es aplicado luego por Mateo a la vida de Jesús diciendo, de Israel llamé a mi hijo. Perdón, de Egipto llamé a mi hijo. Y es este mismo pasaje de Oseas capítulo 11, versículo 1, que se aplica a Jesús como hijo de Dios, quien cuando estuvo en el desierto, al igual que Israel, en vez de desobedecer al Señor, se mantuvo fiel, se mantuvo obediente a su Padre, aún en medio de la tentación. Y esta tentación, amados hermanos, fue exactamente la misma que pasó el pueblo de Israel. Hambre, sed e incomodidad. Los elementos que tentaron a Israel en el desierto son los mismos elementos con los que Satanás tentó a Jesús en el desierto. Ya no quiero este pan, quiero carne. ¿Hasta cuándo, Dios, me vas a proveer de manera milagrosa este pan que cae del cielo de una forma espectacular que satisface todas mis necesidades? Pero ¿hasta cuándo? Tengo hambre de otra cosa. Jesús pasó hambre y ayunó. Pero a diferencia de quejarse, dijo, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Ves la comparación que está haciendo? Por mucho que Satanás mismo tentara a Jesús, este hijo que fue probado, tentado, sí pasó la prueba. Fue anunciado, fue afirmado y fue probado, y en todo esto fue declarado hijo de Dios. ¿Cuál es la respuesta de los ángeles? Versículo 13. Le servían, reconocían su victoria. Aquello que ni Adán ni Eva pudieron hacer en el Edén, aquello que Israel no pudo hacer en el desierto, Jesús sí lo logró a nuestro favor. Verás, el sacrificio de Cristo hubiese sido inútil si él hubiese pecado en el desierto. Si él hubiese dicho a Satanás, tienes razón, piedra, conviértete en pan, inmediatamente hubiese quedado invalidado como perfecto sacrificio sin mancha para morir a nuestro favor, porque ya tendría pecado. El sacrificio de Cristo se aplica a nosotros porque Él tiene una justicia perfecta, una obediencia perfecta, y nuestro pecado es contado a su favor, pero su obediencia es contada a mi favor. Cada vez que yo peco es contado como si Jesús pecara. Cada vez que Jesús obedeció es contado como si yo hubiese obedecido. Y ese es el glorioso intercambio del que muchas veces nosotros cantamos aquí en la iglesia. Que Él, siendo el perfecto Hijo de Dios que nunca desobedeció, tomó mi lugar y ahora me imputa a mí su justicia. Y eso lo es posible porque Él venció en el desierto la tentación de Satanás. Nuevamente, Marcos quiere mostrar, por medio de lo que Jesús hizo, la autoridad de Él sobre Satanás. Mira, todos los demás que fueron llamados hijos de Dios,
no pudieron vencerlo. Hay uno que sí. Este tiene autoridad sobre el pecado, este tiene autoridad sobre Satanás. Lo venció y lo derrotó. No solamente en la cruz, la derrota comenzó en el desierto. Cuando Satanás le trajo todo lo que podía y Jesús dijo, ¿cómo yo voy a deleitarme en esto si mi gozo es el Señor? Bueno, amigos, quiero decirte algo. La razón por la que Jesús murió en la cruz es porque tú y yo no hemos podido vencer a Satanás en el desierto. Tú y yo, al igual que Adán y Eva en el Edén, hemos sucumbido ante la tentación y hemos vivido constantemente en derrota en el desierto. Hemos hecho constantemente aquello que es malo delante de Dios. Pero cuando Cristo venció a Satanás y la tentación, lo hizo también para darnos esa justicia a nosotros. Cristo no te pide a ti que obedezcas para que seas salvo. Cristo te dice, reconoce que no puedes y ven a mí para que yo te salve. Y ese es el llamado que hace la Biblia. Jesús va a anunciar con su llegada que el reino de Dios se ha acercado, que nos arrepintamos y creamos en Él. Y si tú en esta mañana estás consciente de las tentaciones que padeces, de las inclinaciones de tu corazón, si Dios te está dando una convicción de que tu estilo de vida lo insulta y lo ofende a Él como tu creador, y quieres cambiar esta situación, me encantaría hablar contigo después del culto. Porque la persona de Jesucristo es el único que puede resolver esa situación en la que tú y yo nos encontramos. Jesús no es como ningún otro ser humano. Amados hermanos, y esta es nuestra esperanza. Nuestra esperanza no está puesta en un pastor, no está puesta en un profeta, no está puesta en un predicador, no está puesta en un gran líder. Nuestra esperanza está puesta única y exclusivamente en el Hijo eterno de Dios que vino y tomó nuestro lugar en la cruz. Esa es nuestra esperanza. Ese es nuestro gozo. Ese es nuestro deleite. Y mi oración es para que esta nueva serie que comenzamos en el Evangelio de Marcos realmente avive nuestros corazones a tal punto de que no solamente aprendamos doctrinalmente la verdad acerca de Jesús, porque déjame decirte algo, tú puedes conocer todas las respuestas correctas doctrinalmente y aún así irte al infierno. Tú puedes decir, sí, yo conozco la verdad de la Biblia, yo conozco que Jesús es el Hijo de Dios. Tú puedes explicar de manera perfectamente teológica y fiel al texto la doctrina de la Trinidad y defender que Jesús es el Hijo de Dios, pero a menos que tu corazón esté rendido a Él como tu Rey, como tu Salvador, como tu Señor, al menos que su persona te cautive por completo a tal punto de que tú estés dispuesto a entregar tu vida por Él, tú debes cuestionar tu salvación. Amados hermanos, esta serie no es para que tengamos una respuesta correcta acerca de Cristo. Mi oración es que esta serie nos lleve a contemplar a Cristo y encontrar satisfacción en Él de la misma forma que el Padre lo hace. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, Padre, límpianos de nuestras lagañas espirituales, Señor. Esas lagañas que se forman como costra en nuestros ojos y que nos impiden ver cuán hermoso es Jesús, cuánta necesidad tenemos de Él, cuán glorioso Él es, cómo Él es el único que puede satisfacer nuestros corazones. Padre, sí, necesitamos entender con nuestra mente tu palabra, pero yo te ruego que este entendimiento nos lleve a corazones rendidos a ti. Señor, no hay nada que yo pueda hacer para poner pasión en el corazón de mis hermanos. Ni siquiera yo puedo poner pasión en mi propio corazón por Cristo. Necesitamos que tú lo hagas, que tú nos avives, que tú nos despiertes, oh Dios, de estar entretenidos, perdiendo el tiempo, en vez de estar llenándonos de Jesús. Padre, ese es nuestro ruego. En tu nombre oramos, Cristo. Amén. Amén.